Estamos con nuestro personaje de hoy, esta mañana aquí en su canal CHTV, para hablar justamente del tema que tiene que ver con la educación en nuestro país. Un tema que evidentemente nos preocupa a todos los hondureños, y si a usted no le preocupa, pues le debería de preocupar, porque la educación es el pilar fundamental para que cualquier sociedad, en cualquier lugar del planeta, pueda salir adelante. Aparentemente, pues a algunos sectores no les interesa el tema educativo porque no conocen su valor, no conocen hasta dónde se le causa daño a un niño cuando no se le enseña el pan del saber, justamente. Por eso hablamos de este tema hoy, lo hacemos de manera recurrente para tratar de hacer mella en nuestras autoridades, para tratar de que quienes nos gobiernan, ya sea desde un municipio o a nivel nacional, o desde el Congreso de la República, donde se legisla, pues se tomen las medidas correspondientes para que la educación mejore en nuestra sociedad. Hoy hablamos del tema justamente con el experto en estas temáticas, el doctor Carlos Héctor Savillón, porque nos preocupa muchísimo el hecho de que ya hoy estamos a 5 de mayo y las clases todavía no han comenzado en algunas escuelas, no son tantas, son pocas, pero hombre, no es posible, casi ya a mitad de año y todavía no hay clases en algunas escuelas porque no hay docentes nombrados, no hay personal docente. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el sistema educativo público? Buenos días, don Carlos Héctor Savillón, le saludamos aquí en su canal CHTV. Buenos días, Armando. Un placer estar nuevamente con usted y con su inmenso auditorio también, compartiendo pues las preocupaciones que como docentes y como ciudadanos, como maestros, nos atañe, porque como usted lo acaba de decir, a todos, sin excepción, a ninguna persona en el territorio nacional, el tema de la educación no le debe importar. Es que de la educación del pueblo va a depender o depende el desarrollo que el país pueda tener. Así es que aquellas familias que han hecho de la educación el valor fundamental, esas familias tienen hijos exitosos y forman ciudadanos exitosos. Pero la familia que no ven en la educación la obligación principal de esa familia, entonces van a seguir en la pobreza y en la ignorancia. Y yo creo que el mejor ejemplo en este punto lo tenemos con las sociedades avanzadas. El caso de la nación judía, por ejemplo, el caso de los chinos, el caso de los japoneses, el caso de los países nórdicos, y aquí mismo también en nuestro continente, Uruguay, por ejemplo, es un referente, la misma Cuba es un referente, que son países que le han apostado a la educación y como tal entonces se ven los avances que como sociedades han tenido. Así es que lo felicito porque usted está constantemente abordando el tema educativo y eso es de felicitar, porque con ello entonces podemos lograr que por lo menos que una persona, a raíz de lo que se le aconseja y de lo que se le argumenta y decide apostar por la educación de sus hijos, ya estamos poniendo un granito de arena en ese trabajo que es de todos, es de la sociedad, es del país, es del gobierno, es de todas las organizaciones, es de todo el mundo, sin excepción, ¿verdad? Así es que gracias por la invitación. Eso es correcto, es un problema que nos atañe a todos, también hay que decirlo, no únicamente al gobierno de turno, cualquiera que sea el gobierno, ese es un problema que nos debe preocupar a todos, principalmente a los padres de familia. Y cuando los gobiernos, cuando los municipios no hacen lo que les corresponde en el tema educativo, el padre de familia está obligado a protestar, a señalar este problema. El alcalde de la comunidad está obligado a involucrarse de lleno en el tema educativo. Es un problema, repetimos, de todos. Pero ahora, en el caso de la educación pública, porque también hay que decirlo, más temprano hablábamos de esto, el doctor Savillón, las escuelas públicas, privadas, perdón, la educación privada no anda mal en Honduras, diríamos. Si el problema es la educación pública, donde van los hijos de los pobres, y pareciera que a nadie le importa, ese es el tema de fondo, que a nadie le interesa si los niños, si los hijos de los pobres reciben clases o no.
¿Cómo es posible, doctor, que estemos hoy a 5 de mayo y que hayan escuelas todavía que no tengan clases por la falta de docentes? Explíqueme usted esto. Bueno, mire, la crisis en el sistema educativo nacional es profunda, la situación es muy complicada por varios factores, ¿verdad? Y de repente no todo lo público ande mal, ¿verdad? Porque sí hay escuelas públicas que están bien administradas y sus alumnos están recibiendo una buena formación. Pero en general sí tenemos una crisis que también nos afecta al sector privado, ¿verdad? No es que en el sector privado todas las cosas son como pareciera o como debieran ser, porque las mismas autoridades educativas tienen incidencia en algunas cosas que nosotros por convicción no las queremos hacer o no las debemos hacer, pero que la autoridad educativa nos somete a disposiciones arbitrarias, a querer que los centros educativos funcionen como funciona una escuela pública, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la crisis en el sistema educativo, es una crisis multidimensional, es decir, son varios factores los que intervienen aquí. En primer lugar, tenemos mucho tiempo ya de abandono del sistema educativo. Abandono en el sentido de que las autoridades de gobiernos anteriores, de los últimos 30, 40 años, de repente, no le han puesto la atención requerida. Entonces el sistema se ha ido deteriorando cada vez más. Y eso nosotros lo vemos por varios indicadores. El rendimiento de los alumnos, por ejemplo, en materias básicas como lectura, escritura, matemáticas. La deserción escolar es otro problema. Toda la infraestructura educativa deteriorada, se ha abandonado, por ejemplo, la capacitación docente, la provisión de materiales educativos a los centros educativos. O sea que la crisis es multidimensional, ¿verdad? Y hay que estar claro también que resolver esa crisis o ese problema nos va a tomar muchos años. No es cuestión de 1, 2, 3 años que se va a resolver. Eso va a tomar mucho tiempo. Pero por esa razón, porque como es una crisis multidimensional, entonces uno esperaría de las autoridades mayor compromiso y de autoridades en general, ¿verdad? De todo el gobierno, de todo el Estado como tal, que haya mayor compromiso, darle mayor celeridad a todos los procesos, porque la crisis no espera. Entonces, en el caso del personal, hay que tomar en cuenta un elemento, y es que por muchos años no se hicieron concursos. Entonces ahí es donde yo me he hecho la pregunta, ¿por qué razón, a pesar de que la ley, cuando hablo de la ley hablo del Estatuto del Docente, que es el Código del Trabajo de los docentes, por qué si en el Estatuto del Docente establece que un docente que haya estado cubriendo una licencia interinamente, digamos por 6 meses mínimo, pero si ha estado por 1 año, 2 años, porque ese docente no tiene plaza permanente si la plaza está disponible? Entonces, a mí me extraña mucho escuchar que 5.000 docentes, 8.000 docentes, 10.000 docentes interinos y con interinatos de muchos años, ¿va? Esa es una primera pregunta que yo me he hecho. Y claro, las medidas que tomaron gobiernos anteriores, no hacer concursos, no crear nuevas plazas, y más grave de eso fue haber congelado las plazas docentes. Porque, y le doy un dato, el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, a la que todos los docentes en ejercicio en el país deben estar cotizando, hace unos 5 años, por ejemplo, el INPREMA reportaba que tenía aproximadamente unos 87.000 docentes activos que estaban aportando al instituto.
pero esos datos, en los últimos datos que se tiene, aparecen aproximadamente unos 80 o 82 mil. ¿Y por qué esa reducción? Bueno, esa reducción viene porque el gobierno no nombró, de los últimos años, no nombró los sustitutos de los maestros que se retiraban, es decir, que se pensionaban. Entonces allí me está dando la idea, ¿verdad?, por un lado, que ha habido descuido de parte de la autoridad administrativa del Estado en atender esa necesidad docente. También medidas de gobiernos anteriores de que las plazas que quedaban vacantes por licencia, por renuncia, por pensión, entonces lo que hacían era que en el caso de media, no en primaria, pero en el caso de media, entonces era que los docentes que quedaban en el centro educativo absorbieran las clases que dejaba el que se retiraba. Entonces eso vino a incrementar en altísimo grado el empirismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una maestra de música en un colegio, se retiraba el maestro de ciencias naturales, entonces le asignaron las clases de ciencias naturales a esta maestra. O maestro de estudios sociales que se retiraba, entonces las clases se las daban a un maestro de educación física o de matemáticas. O un maestro de estudios sociales absorbiendo las clases de inglés, aunque no lo sepa, solo para hacer el sueldo. Entonces, todas esas particularidades se han presentado. Entonces, corregir eso, pues obviamente no es tan fácil. Y el otro elemento es que mucho maestro está abandonando el sistema. Maestros, por ejemplo, en el sector educativo privado estamos teniendo ese problema. Maestros que están emigrando. Y eso me lo han dicho propietarios y directores de centros educativos prácticamente de todo el país. Aquí de Tegucigalpa, escuelas que han perdido docentes de inglés, que cuesta mucho encontrar maestros de inglés, encontrar maestros de matemáticas y de ciencias bilingües, que cuesta mucho, y muchos de esos maestros es porque simplemente se han ido del país, ¿verdad? Entonces, Armando, como ve, la situación es compleja. Ahora bien, pero sí hay que hacer una crítica a lo que está pasando. Hubo un concurso que se realizó en el mes de agosto. Allí participaron, si mal no recuerdo, como 35,000 docentes. La verdad es que yo no me explico por qué a estas alturas del año todavía a esos docentes no se les haya nombrado. Es que también hay que partir de lo que dice la ley, el estatuto del docente. Si se realiza un concurso, entonces allí se clasifican, digamos, los docentes según el ranking que haya obtenido. Y entonces se debe realizar audiencias públicas para que en una audiencia pública, valga la redundancia, se entreviste al docente, y para decirle, mire, están estas plazas en tal lado, en tal lado, en tal lado, en tal lado, para que él escoja. El que ocupó el primer lugar, ese tiene la ventaja de que puede escoger, si hay varias plazas, él puede escoger a dónde ir, ¿verdad? Pero también aquí en estas audiencias públicas, he visto videos, sobre todo allá a inicios de año, de personas que estaban aspirando a un cargo, digamos, vi un video de una maestra en La Ceiba aspirando a una plaza de inglés, y la verdad es que la señora no sabe inglés, ¿verdad? Y sin embargo estaba aspirando. En la audiencia pública se demostró que ella no entendía las preguntas que le estaban haciendo en inglés. Entonces, pero el proceso ha sido lento. Es más, vi esta semana, creo que fue la semana pasada, que el ministro de Educación mandó un comunicado a los directores departamentales que ya terminaran con ese proceso y que lo aceleraran, porque han estado justamente en eso. Aquí en la departamental de Francisco Morazán, todavía en el mes de abril, estaban llevándose a cabo estas audiencias, y mientras tanto, los estudiantes esperando maestros allá en las aulas. De allí porque vemos
estas tomas de carretera, que es una medida que lamentablemente se ha hecho una costumbre en el país, afectar a los que no tienen participación directa en esos problemas, pero tomarse carreteras por la falta de maestros, y eso incluso aquí en la misma ciudad de Tegucigalpa. Entonces, la explicación pues que hay son esa demora, esa tramitología, que lamentablemente, Armando, ese es otro punto, y esa es la tramitología, es un problema que está atrasando todo el desarrollo nacional, es decir, de todas las actividades económicas, porque todo está sujeto a un trámite innecesario muchas veces, engorroso, y en otros casos son trámites simplemente para justificarle el salario a unos cuantos activistas políticos, ¿verdad? Porque la verdad de las cosas es esa. Nos dio mucha esperanza escuchar del gobierno que iba a implementar el gobierno digital, que lo vienen hablando desde el gobierno pasado, y el propio ministro Esponda habló de la República Digital, ¿ya? Pero lamentablemente hacen las cosas digitalmente, pero siempre a través de el montón de requisitos. Solo falta que le pidan la certificación de defunción a uno para cualquier trámite. Nosotros, los colegios privados, tenemos ese problema. Tenemos un altísimo costo en trámites legales, porque todo tiene que hacerse con apoderado legal, o sea, con abogado. Cuando la Constitución claramente me dice que uno de los derechos del ciudadano es el derecho a la petición, y la Constitución no condiciona ese derecho, pero las autoridades en todas las secretarías de Estado, hasta las municipalidades, se han ido por ese lado también, porque se basan en una disposición de la ley de la administración pública, que dice que todo trámite debe hacerse con apoderado legal. Para mí esa disposición es inconstitucional, ¿verdad? Porque me está condicionando. Yo como ciudadano tengo el derecho de ir a cualquier oficina pública a hacer una petición, pero allá me encuentro, no, es que tiene que hacerlo con apoderado legal. Y el apoderado legal solo es un tramitador, porque muchas veces, en el caso nuestro, de las escuelas privadas, ellos ni saben qué es y por qué se tiene que hacer. Es uno, el propietario o el director o directora, que tiene que elaborar el documento muchas veces para decir qué es lo que está pidiendo. Y el abogado simplemente le cobra 5, 10, 20 mil empiras solo por ir a presentar la solicitud, irse a notificar un par de veces y luego recibir la resolución. Correcto. Y entregársela a uno. Doctor. Ese es el trabajo que hacen. Doctor, entonces, perdón, Armando, doctor, tienen que ver. Correcto, eso último que usted mencionaba, bueno, es un paréntesis sobre el tema de la tramitología que hay, no únicamente en educación, en todo el gobierno, en las municipalidades, en todos lados, y por más que hemos hablado, yo se lo digo en lo particular, venimos hablando hace como 20 años de la necesidad, hombre, de simplificar la administración pública. Si, por ejemplo, hay un gobierno digital, hombre, se supone que si es digital es para facilitar los trámites administrativos, no para enredarlo, no para volverlos un laberinto. Entonces, mire, eso de la tramitología que usted plantea es terrible. ¿Cómo se les ha ocurrido ahora, por ejemplo, el hecho que usted mencionaba, de que para todo le exigen a las empresas que tengan un abogado? O sea, meter a los abogados aquí, mire, con el perdón yo tengo muchos amigos abogados, son muy buenos, gente también honesta, pero hay abogados que, mire, desde que ven al cliente, lo que ven ahí viendo, pensando cómo lo bajan, ¿va? O sea, es decir, cómo lo estafan, es la verdad. ¿Verdad? La mayoría, yo conozco, le repito, hago la aclaración, abogados muy buenos, pero decentes, pero hay unos picaritos. Entonces, que ahora en la ley establezcan que por la fuerza tiene que haber un apoderado ahí, para que vaya allá a personarse, que vaya a hacer, aparte del gasto que significa para una empresa, significa también la exposición a que un abogado lo friegue, la verdad, doctor. No, pues sí, precisamente, muchos centros educativos tienen el problema de que los abogados le cobran a uno por ir a presentar el documento. Lamentablemente hay colegas que desconocen estas cosas, ¿verdad? Como dice usted, un abogado decente le dice a uno, mire, le voy a cobrar la mitad cuando presente el documento y le voy a cobrar la otra mitad cuando le entregue el documento ya que me han resuelto. Eso, yo tengo muchos abogados
que lo hacen así, pero hay otros que no van. Simplemente le dicen, mire, para los chicles deme tanto. Se van y abandonan el cargo, perdón, El caso. el trámite que tiene que hacerse. Y allí después vienen, y hay otro detalle aquí, Armando. Cuando un abogado presenta una solicitud en una oficina cualquiera, él allí le pone dónde tiene su bufete, el teléfono, la dirección y ahora también el correo electrónico. Sin embargo, los funcionarios o los empleados de las oficinas no le comunican a ese abogado, mire, ya venga, preséntese para que se notifique por tal cosa o lo que sea, sino que como no llega él por su libre voluntad o por su responsabilidad, entonces lo tablean. Y el tablado quiere decir que después de tantos días, si no se presenta el abogado, el trámite es cerrado. Y entonces queda en indefensión, tanto el abogado como el peticionario, y en este caso termina perdiendo su dinero. Y un caso de lo más ridículo para mí es lo que pasa, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa. Aquí sucede el permiso de operación de la alcaldía municipal. Ese permiso de operación está amarrado a otros trámites previos. Si para que le dé el permiso de operación a la alcaldía, primero usted tiene que pagarle a un ingeniero ambiental para que le haga un dictamen. Después le tiene que pagar a un ingeniero forestal. Por el amor de Dios, ¿qué tiene que ver un ingeniero forestal en una ciudad? ¿Acaso la escuela está ubicada en medio de un bosque y tiene que hacer un plan de manejo, etcétera, etcétera? Y no son 5 lempiras los que hay que pagarle. Y ahora lo han amarrado también con el cuerpo de bomberos, que le tiene que pagar al cuerpo de bomberos una charla para todo el personal, cuando el cuerpo de bomberos, para prevenir, debería dentro de su plan de trabajo visitar las empresas, visitar las escuelas, visitar todas las instituciones para prevenir los incendios, pero no debería cobrar por eso, porque todos pagamos, todos los que somos dueños de bienes inmuebles, pagamos al cuerpo de bomberos, aunque no lo usemos. Yo, por ejemplo, aquí en esta casa que vivo, tengo ya más de 20 años de vivir en ella y nunca he llamado al cuerpo de bomberos, pero todos los años estoy pagando. Entonces, ¿por qué tendría que pagarle para que venga a hacerme una inspección? Entonces, son las cosas que no tienen sentido, no tienen sentido. Y eso lo que hace es encarecerle los costos a usted innecesariamente. Por ejemplo, una escuela en Olancho me comentaba que tuvieron que pagarle al cuerpo de bomberos, es una fundación que tiene 5 centros educativos allá. Y esa fundación tuvo que pagarle al cuerpo de bomberos, creo que 60,000 lempiras por esas famosas charlas para que le pudieran dar en la alcaldía el permiso de operación. Aquí en Tegucigalpa, ayer una escuela me decía que ellos le pagaron al cuerpo de bomberos 27,000 lempiras por unas charlas que les dan ahí. Pero eso es requisito para que la alcaldía le renueve el permiso de operación. Entonces, esos son abusos. Para mí son completamente abusos que no deben darse y que nosotros los ciudadanos tenemos que alzar la voz, porque no es justo que nos estén cobrando cosas que por definición las debería proveer, ya que uno está pagando algo. Entonces, en este caso, el cuerpo de bomberos debería inspeccionar todos los... debe ser trabajo constante que debe hacer el cuerpo de bomberos para evitar que se produzcan los incendios, que ya vemos las consecuencias que tienen. Bueno, y eso es un grave problema que enfrentamos en el país, y no solamente con el tema educativo, sino en todos los aspectos de la administración pública. Por ejemplo, abrir una empresa en un país como el nuestro, tarda usted a veces hasta 1 año, 6 meses. En otros países, ¿sabe usted cuánto se tarda? 3 días quizás, 3 días. Para que usted vea la gran diferencia. ¿A qué se debe eso? A esto que está explicando el doctor Carlos Avión, que pareciese que a los funcionarios públicos, cuando los juramentan, hombre, yo creo que ese es el juramento que les hacen. Jura usted enredar todos los trámites cuando alguien quiera poner una empresa en nuestro país. Sí, señor, lo juro.
Bueno, si así lo hicierais, la patria te compensará. Si no, pues la patria te condenará. Y van con esa misión de enredar todo. Imagínense cómo se les ocurre ahora. Por ejemplo, un emprendedor, doctor Savión, un pequeño empresario, un microempresario, que a duras penas consigue ahí los 5.000 lempiras para, que tiene que depositar en el banco para declararse comerciante individual, le piden que tiene que tener un abogado. Si el abogado de entrada le va a pedir los 5.000 lempiras, de entrada. Y como dice usted, hay abogados honestos que le dicen, mire, deme la mitad ahorita, y cuando haga el trámite me da la otra mitad. No, hay abogados que para todo, deme tanto, deme tanto, deme tanto. Entonces, ¿a quién se le ocurre enredar? Mire, hay un organismo aquí que se llama la ONCAE. Me cuenta gente ahí, tienen años inclusive, de estar queriendo inscribirse a la bendita ONCAE. Y cuando piden una cosa, piden otra, y que no, que ahora que llegó el nuevo gobierno, no, que ya el nuevo gobierno cambió todos los requisitos. No, hombre, no es posible este país así. ¿Cómo puede progresar? Ningún país puede progresar así. Pero volviendo con el tema educativo, doctor, bueno, se supone que hay un déficit de 6.000 maestros. De 6.000 maestros. ¿De dónde, por ejemplo, puede agarrar el gobierno para pagar? ¿Cuánto sería en 6.000 maestros? Pongamos que gane cada uno 12.000 lempiras. 72 millones o 72.000 millones. El sueldo base que tiene un maestro ahorita con este incremento que le dio el gobierno es de 14.800. Entonces sería 14.800, correcto. Sí. Sueldo base. Entonces, si usted multiplica 14.800 por 6.000, vamos a asumir que todos ellos ganarían ese sueldo. Entonces, por allí usted puede tener una idea de cuánto. 14.800. 86.000 me dicen sería por 6.000. Estamos hablando de 8.800 millones. 8.000. Sí. Sí, 8.800 millones. Solo en ese salario. Solo en salario. Solo en salario. Solo en salario. Entonces son cantidades. Por eso es que el Estado, por ley, según el estatuto, debería dar incremento de salarios todos los años por costo de vida. Pero ese incremento de esos 65.000 que laboran con el Estado más o menos, entonces quiere decir que es una buena cantidad de dinero que tendría que disponerse cada año. Ahora, y el problema aquí es que usted dice, bueno, estoy invirtiendo porque todo en educación, cualquier centavo que usted ponga, digamos, es una inversión, no es un costo. Pero lamentablemente él dice, yo lo veo como inversión, pero ¿y esto que estoy invirtiendo me está dando los frutos que yo espero? Y ahí es donde uno se hace la pregunta, ¿y estamos teniendo un sistema educativo de calidad? ¿Estamos invirtiendo proporcionalmente? Si lo hacemos en relación con el Producto Interno Bruto, pues Honduras en algún momento llegó a invertir el 9% del Producto Interno Bruto. Pero con el paso de los años, eso se ha ido reduciendo. En este momento creo que anda alrededor del 5% apenas, ¿no? O sea que la inversión en educación por parte del Estado no ha ido creciendo, sino que más bien se ha ido reduciendo en relación con el PIB. Obviamente, entonces, estamos teniendo, por un lado, se ha reducido la inversión, pero por el otro lado, la calidad de esa inversión no ha sido la mejor, porque prácticamente todo lo que el Estado eroga en educación prácticamente se va en pago de sueldos y salarios. Entonces, se ha descuidado la infraestructura escolar, se ha descuidado la merienda escolar, que es fundamental. La merienda escolar para retener a los niños, sobre todo de áreas marginales y de áreas rurales empobrecidas, es a través de la merienda escolar. Por ejemplo, a mí me ha impactado mucho esos reportajes que ha estado publicando el Heraldo esta semana de la situación en la zona del canal seco, de la zona del corredor seco, de personas, de familias allí que no tienen que comer, que lo que comen es ciruelas, por ejemplo, o mangos, que el agua que toman es agua lluvia, ¿no? Porque no tienen acceso a la... Entonces,
allí es donde la merienda escolar jugaría un papel fundamental para que esos niños, por lo menos la comida que les dieran en la escuela, pudieran mitigar la situación. Entonces, se ha descuidado eso, se ha descuidado la merienda escolar, se ha descuidado la infraestructura escolar, se ha descuidado todo el material pedagógico que se necesita, se ha descuidado la capacitación docente también. Entonces, así que mi amigo Daniel Esponda, pues, tiene una tarea grandísima, una gran responsabilidad para ir cubriendo todos estos frentes poco a poco, ¿va? Pero la tarea es enorme. En el mismo periódico decía, creo que ayer o anteayer, que para reparar las casi 13,000 escuelas que necesitan reparación en el país, de techo, de pisos, de agua, de esto y lo otro, se necesitan 40,000 millones de lempiras. Entonces, óigalo bien, solo para reparar todo lo malo que hay, ¿verdad? Entonces, claro, eso se ha ido acumulando con el tiempo y cada vez es mayor el deterioro de los centros educativos, cada vez es mayor la inversión que hay que hacer para repararlos, porque se ha descuidado. Ahora, un elemento positivo que vi que el gobierno ha decidido es que esas reparaciones, para que sean más rápidas y más costo efectivo, mejor, es que se va a hacer a través de las alcaldías, como siempre debió haber sido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la centralización en Tegucigalpa de todas esas cosas encarece los costos, se repara menos con más dinero. Entonces, yo creo que las alcaldías son los llamados, pues, a liderar ese proyecto de reparar los centros educativos, porque el alcalde, o la alcaldía, no el alcalde en sí, es que la alcaldía es una corporación, están los regidores y están todos los empleados que tiene también, ellos están más cerca, conocen al vecino, Doctor Sabión, conocen la aldea, conocen el centro educativo, etcétera. Entonces yo creo correcto, que esa es una buena medida. Doctor Sabión, ¿y en qué quedó al final la ley fundamental de la educación? Porque esa ley fundamental entiendo que justamente contempla lo que usted está diciendo, que cada municipio, cada alcaldía, hombre, se preocupe. ¿Cuántas escuelas pueden haber en un municipio? Obviamente, a excepción de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, que por ser ciudades grandes tienen varias escuelas, pero creo que lo lógico es justamente ese. ¿Cómo va a invertir, por ejemplo, el gobierno central, cualquiera que sea el gobierno, 40,000 millones de lempiras en reparar escuelas? ¿De dónde los va a agarrar? No hay manera. Entonces, aquí lo que cabe, por eso en su momento siempre apoyamos esa ley, pero como aquí siempre hay energúmenos que están en contra de todo, ¿cómo que dice la gente? Están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Por cierto, muchos de los que se opusieron son hoy dirigentes de los que están gobernando en la educación pública, el Daniel Esponda, este Edwin Hernández, todos esos que están ahí, Jaimito Rodríguez, etcétera. O sea, a la ley fundamental de la educación son las alcaldías, doctor, las municipalidades que con ayuda de los padres de familia, inclusive con actividades, pueden reparar una escuela. Pero hoy Mire, no hay manera que invierta el gobierno 40,000 millones, no hay forma. Sí. Mire, la ley fundamental de educación, lamentablemente, yo lo lamento, y esto incluso yo se lo platiqué al ministro Daniel Esponda, porque él fue mi alumno, y entonces yo le digo a él que la ley fundamental de educación, en su momento, allá en el 2011, que fue promulgada en el 2012, pero se hizo en el 2011. Esa es una ley que fue socializada a nivel nacional, porque lo que pasa es que estos dirigentes que están hoy no eran los que estaban en aquel entonces, ¿verdad? Pero los que estuvieron en aquel entonces sí participaron, eso porque yo participé en el proceso. Se conformaron 7 mesas aquí en Tegucigalpa. La primera sesión la tuvimos en el Congreso Nacional precisamente. Y uno de los que coordinaba esas mesas era el diputado en aquel entonces, Germán Leicelar, que era diputado en su momento. Entonces, conformamos 7 mesas. Hubo una mesa prácticamente por cada título de la ley. Y en esas mesas, por ejemplo, nosotros, la FENIEP,
la Federación de Escuelas Privadas, teníamos representación en todas las mesas. Me acuerdo que uno de los que representaba a la FENIEP en una de las mesas, no recuerdo cuál, era el abogado Jubal Valerio, que en ese momento era presidente de la FENIEP. Entonces, la mesa número 1, que es donde yo estuve, donde yo participé, que fue la que elaboró toda la parte conceptual de la ley, es decir, los principios de la educación nacional, los fines de la educación nacional, todo eso que está allí. Me acuerdo que participaron de todos los colegios magisteriales, estaban los 6 colegios. Por ejemplo, me acuerdo que por parte del COPEN estaba Alexi Vallecillo, que hoy es candidato a presidente del COPEN, por ejemplo. Había del Colprosuma, y había del COPRUN, y del PRISMA, y de Colpedagogos, y luego habían de sociedades padres de familia, habían de alumnos también, incluso venían un grupo de alumnos de allá de Colón. Estaba el que dirigía las sesiones de la comisión, de la comisión número 1 era Andrés Pavón, el que fue embajador en Cuba. Estaba el padre Tony Salinas, que representaba a la Iglesia Católica. Había alguien de la Iglesia Evangélica, en este momento no me acuerdo. Incluso había una maestra que dice que es musulmana, que también asistía a las reuniones. O sea, la participación fue de todos los sectores. Por lo tanto, esa ley, para mí, y la pregunta que yo les hago a los dirigentes, María, ¿qué tiene de malo esta ley? De repente, a mi entender, es una ley tan general que es una ventaja, porque en lo más general que es, no es tan reglamentaria como otras leyes. Entonces, esta ley da espacios para muchas cosas. Por ejemplo, en el tema curricular, la ley establece que el currículo, no habrá un currículo nacional, sino que el currículo será territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que cada municipio puede tener su propio currículo, cada departamento, cada centro educativo debe tener su currículo. La función del Estado es dar lineamientos generales, como lo hacen los estados en Estados Unidos. Usted va a Virginia, o va a Oklahoma, o va a Colorado, o va a California, cada estado tiene lineamientos para su sistema educativo. Pero allá los estados más grandes son los que prácticamente, no es que imponen su currículo, pero son los que sirven de guía. ¿Por qué? Porque un estado como California, o como el estado de Texas, o el estado de Nueva York, que son los más poblados, entonces las compañías editoras de libros se rigen por los estándares de esos estados y publican sus libros, que incluso aquí nosotros, las escuelas bilingües, son los libros que adquirimos, ¿verdad?, con los estándares de Texas o de Nueva York o de California. Entonces, la idea y ahora precisamente a mí me alegra escuchar al ministro Esponda diciendo que el currículum se va a territorializar y que van a haber 5 regiones. Las clases semipresenciales van a tener entonces su propio currículum. Correcto. Y entonces, esa es una ventaja de la ley. Para mí es clara. Doctor, es que, bueno, en lo particular, justamente pienso que el problema fundamental, hablando de la ley fundamental de la educación, es justamente, y ese es el grave problema que hay en Honduras, y no únicamente con la ley fundamental, es que cada gobierno que llega, y hoy sobre todo que ha llegado el Partido Libre, que tiene esa cuestión de las ideologías metidas en la cabeza entre ceja y ceja, es justamente ese, que llegan a reinventar todo. Bueno, ellos de hecho tienen una palabra, hablan, el mismo ministro Esponda, cada vez que habla, dice, estamos refundando la educación. No sé a qué le llaman refundar, ¿verdad? Y que la refundación, que no sé qué. Entonces, con eso de la refundación, echaron al traste todo lo que huela a otro gobierno, aunque sea bueno. Pero como es de otro gobierno, mire, esa ley, que yo sepa en su momento, no la querían los dirigentes magisteriales porque obviamente afectaba a sus intereses. ¿En qué sentido? Que los dirigentes magisteriales han estado acostumbrados, aquí todo el mundo lo sabe, a hacer lo que ellos quieren.
Ellos eran los que tenían la gobernanza de la educación en sus manos. Y con eso pues se les quitaba la gobernanza y pasaba a manos de los padres de familia, de los alcaldes, de la comunidad, de los patronatos, que eso es lo correcto. Porque mire, ¿cómo va a estar vigilando un ministro de Educación, en este caso Esponda, desde aquí, si hay clases allá en Dulce Nombre de Culmí, si hay clases en una aldea de Piraera, de Santa Elena en La Paz? No puede, pero el alcalde sí puede, porque el alcalde está ahí en la comunidad. ¿Ah? Y al igual que la escuela, o sea, buscar, establecer los mecanismos para que sea la comunidad la que respalde la escuela. Le repito, ¿cómo con ese tema que han centralizado todo aquí, aunque obviamente esos lineamientos vienen desde arriba, ya sea del expresidente Manuel Zelaya Rosales o de la presidenta Xiomara Castro, pero yo le pregunto ahora, ya que ellos hicieron eso, ¿de dónde van a agarrar 40.000 millones de lempiras para reparar escuelas? ¿De dónde? No mire, pueden. Volviendo, esa pregunta, por eso yo le decía que resolver el problema de infraestructura no es de un año, no es de 2 años, eso va a tomar más tiempo. Claro, yendo paulatinamente, priorizando lo que es más urgente, lo que es más pequeño, porque hay escuelas que lo que hay que repararle es, por ejemplo, el techo. Eso se puede hacer fácilmente. A escuelas que no tienen agua potable, se puede dotar de agua potable. Si se proponen un año, pueden estar dotadas con servicios sanitarios también, etcétera. Pero volviendo a la ley fundamental, es que hay una ley complementaria a la ley fundamental, que es la ley de participación comunitaria. Y en esa ley precisamente manda que la comunidad debe participar, es una obligación de la comunidad hacerlo, a través de las organizaciones sociales y también la creación de las APF, o sea, las asociaciones de padres de familia. También manda la ley que igualmente deben incorporarse. Ahora bien, pero volviendo a la ley fundamental, allí leí en el periódico que el propio ministro mencionó de que están trabajando en una nueva ley de educación a través del Consejo Nacional de Educación. De manera personal le digo, no tengo idea, porque a nosotros no nos han invitado o convocado para que participemos en el proceso. Lo que tengo entendido es que están haciendo un borrador de una nueva ley y para después socializarlo. Pero la ley fundamental tiene una trampa, y es una trampa que es difícil o muy dura para poderla salvar. La ley fundamental quedó amarrada de tal manera que cualquier reforma o la derogación de la ley tiene que ser aprobada por 2/3 del Congreso Nacional. Y ya usted sabe la situación que hay en el Congreso Nacional en este momento, con cualquier reforma constitucional o con cualquier proceso que implique las 2/3 partes, o sea, conseguir los 86 votos. Entonces, tendrán los votos para una nueva ley. ¿Y por qué? Yo la pregunta que me hago, ¿y por qué una nueva ley? ¿Qué es lo que le van a cambiar a la ley fundamental que esta no lo tiene? Si repito, es una ley tan general que de repente es su parte positiva, pero también puede ser su parte negativa, dependiendo como uno la quiera ver, ¿verdad? Ahora, la ley fundamental tiene un problema. Y el problema es que en el caso de la administración del sistema educativo, allí precisamente porque como había un objetivo de degradar el estatuto del docente, como no lo podían derogar el estatuto del docente, porque el estatuto del docente es constitucional, de todos los estatutos existentes es el único que aparece en la Constitución. Así es que el estatuto, desaparecerlo no lo pueden desaparecer, solo lo pueden reformar, pero no derogar. Entonces, como no podían hacer eso, pues vía ley fundamental se crearon 22 reglamentos, y uno de esos reglamentos era el reglamento de la carrera docente, que es lo que el gobierno pasado
le dio prioridad a aplicar el reglamento de la carrera docente y no el estatuto del docente, para que el estatuto del docente dejara de tener preeminencia. Pero la misma ley fundamental establece una jerarquía de las leyes que se deben aplicar. Y el estatuto del docente aparece en cuarto lugar, después de la ley fundamental. Primero está la Constitución, después están los tratados internacionales, después está la ley fundamental y en cuarto lugar está el estatuto del docente. Entonces, el estatuto puede ser reformado, sí, y justamente hay un organismo creado en el estatuto del docente que se llama Junta Nacional de Dirección Docente, que es el organismo donde participamos las 6 organizaciones magisteriales, las escuelas privadas, tenemos 2 representantes allí, y luego la Secretaría de Educación. Allí es donde se generan las iniciativas para reformar el estatuto, y justamente hemos estado trabajando en reformar el estatuto porque desde 1997, cuando se emitió el estatuto, quiere decir que ya necesita una revisión y una actualización. Entonces, como le repito, como la intención era degradar el estatuto del docente, se emite el reglamento del estatuto. Ahorita que se hicieron los concursos, se encontró el problema de que había choque entre el estatuto y el reglamento de la carrera docente. Y claro, constitucionalmente prevalece el estatuto y su reglamento. Entonces Correcto. hubo que derogar el reglamento de la carrera docente, que la presidenta pues emitió el acuerdo respectivo y fue derogado. Entonces, Doctor, todos esos elementos, Armando, hay que tenerlos presentes, ¿va? En parte para explicar correcto. lo que está pasando y cree, para ver qué es lo que se debe hacer, ¿va? ¿No cree usted que el principal problema que hay en este momento en la educación, por ejemplo, este enredo que hay con la reparación de las escuelas, la falta de nombramiento de muchos docentes, hay escuelas tomadas por padres de familia y alumnos porque no hay docentes, están exigiendo el nombramiento de docentes? ¿No cree que todo este problema, doctor, es por el hecho de que se haya decidido acabar prácticamente con la gobernanza de parte del gobierno en la educación pública y otorgarle la gobernanza de la educación pública a los sindicatos magisteriales? Bueno, es que mire, ahorita hay una luna de miel, como se llama, ¿verdad?, entre las autoridades educativas y la dirigencia magisterial. Es más, Es que son los mismos, los propios dirigentes de la Secretaría son dirigentes magisteriales. El mismo Daniel Esponda, del COPRUM. No, a eso voy, doctor, perdón, a eso voy. ¿No cree usted que justamente ese es el error? Porque, mire, poner a dirigentes magisteriales a que dirijan la educación pública es como algo así como poner a un gato a cuidar a un ratón, ¿verdad? O al ratón a cuidar el queso. O sea, ¿cómo ellos pueden ser juez y parte? Mire, Armando, allí es precisamente cuando los nombraron a ellos, los conozco a todos ellos, los he tratado. En el IMPREMA nos hemos visto ya, porque yo tengo más de 20 años de estar participando en el IMPREMA, y en el directorio, en la asamblea ahora. Y allí los he tratado a todos porque han sido dirigentes, han sido representantes. Entonces, cuando se dio el nombramiento a ellos, algunos de ellos les dije, bueno, ustedes tienen la oportunidad de oro de probar que la dirigencia magisterial puede administrar el sistema educativo pues, de la mejor manera posible. Porque obviamente, y aquí hay que hacer una crítica también a los gobiernos anteriores. Algunos gobiernos nombraron personas que efectivamente conocían el campo y sí querían hacer un cambio, pero otros simplemente nombraron a personas ahí solo por llenar el cupo nada más, ¿verdad? Entonces, uno que ha vivido, yo que tengo ya casi 50 años de estar metido en el campo educativo, pues puedo decir, ¿verdad?, que he conocido personas comprometidas realmente, que sí le han puesto interés y han buscado la manera de cómo mejorar el sistema, pero también he conocido, y es la mayoría de los casos, de personas que han llegado allí simplemente a vegetar, ¿verdad?, y que no les ha importado la calidad, que los alumnos aprendan y todo eso, no les ha importado.
Entonces, yo creo que en este momento es la oportunidad para que estos colegas maestros demuestren, pues, ¿verdad? Si en el pasado hemos sido buenos para criticar lo malo que estaban haciendo aquellos, bueno, pues ahora que tengo la oportunidad de demostrar que yo cuando criticaba lo hacía porque creía que las cosas debían hacerse de otra manera. Entonces es la oportunidad de enrumbar, es la oportunidad de corregir todos los errores que se han cometido y tratar de salir adelante. Pero aquí entonces viene otra crítica, ¿va? En el pasado no ha importado la calidad de los aprendizajes. Lo que ha importado es que el alumno pase para llenar estadísticas, para reportar allá a los organismos internacionales y diciendo Honduras ha mejorado porque ahora ya no hay repitencia, ahora los alumnos todos aprueban su grado, pero lo hemos hecho de oficio, de mano, diciéndole no vaya a aplazar a nadie, pase a todos los alumnos, no va, prohibido. Son las directrices que han surgido de las autoridades, diciendo no se puede aplazar a nadie. Bueno, el ministro Escoto, por ejemplo, que no, los de primero, segundo y tercer grado había que pasarlos automáticamente, la promoción automática. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Alumnos que llegan a secundaria que no saben leer y escribir, producto de ese tipo de medidas. Entonces, ese tipo de cosas no nos lo han dicho, pero prácticamente el año pasado prácticamente fue lo que se nos dijo, que había que pasar a todos los alumnos, que no había que aplazar a nadie. Entonces, si vamos a seguir repitiendo ese tipo de medidas, no estamos haciendo nada. El asunto, imagínese, doctor, venimos de una pandemia, casi 2, 3 años perdidos y todavía estamos ya hoy, 2020, 2021, 2022, prácticamente en Honduras fueron años perdidos. Yo recuerdo que en varios países aquí mismo en Centroamérica, ya desde el 2021, para poner un ejemplo, Guatemala en marzo inició clases semipresenciales en 2021, ya en 2022 ya las clases ya fueron casi que normales. Pero ya este año ya, imagínense, estamos todavía con problemas de clases. Estamos hablando solamente de ir a clases a una aula. No estamos hablando nada del tema de cómo modernizar la educación, cómo adaptar la educación a los nuevos tiempos de hoy, de la inteligencia artificial, cómo digitalizar la educación y todo eso. No estamos hablando nada de eso porque ya eso es pedir demasiado, ¿eh? Estamos hablando únicamente que nuestros niños, de acabar con este sistema exclusivo y volver un sistema inclusivo, por ejemplo, de la deserción escolar que hay, producto también de la pandemia, muchos niños que dejaron la escuela en la pandemia porque las escuelas cerraron, hoy o no quieren volver o sus padres no quieren volverlos a mandar a clases presenciales. Estamos con una llamada en espera. Adelante, buenos días. Adelante, buen día. Muy buenos días. Gracias, licenciado, por el espacio que usted brinda siempre al pueblo. Decirles que no es tanto que se ponen de acuerdo las autoridades de educación, sino que también los antisociales van y le dicen, si un maestro quiere corregir a un niño, viene y le dice, mira, ya sabes dónde vivo, dónde vive tu familia y todo, así es de que me pasas a mi hijo y deja de usted, ya sabe, las palabras de los antisociales. Entonces todo eso ha venido a empeorar la situación porque el maestro se siente desprotegido, el maestro con solo el hecho que no tiene sus salarios a tiempo, con el hecho de que está dando clases en un aula que siente que ya le cae el techo encima a los alumnos, tienen que dar clases bajo el sol, bajo la lluvia, qué sé yo, entonces ha sido un deprimento, entonces tienen que empezar porque el gobierno les dé aulas dignas a los alumnos. Hay escuelas que en una casa les han prestado para que estén bajo el techo y entonces hay tanta cosa que en la educación, por ejemplo, uno estudió en un pueblo pero con maestros que eran sus segundos padres. Uno no jamás le iba a decir a sus padres, dice que la profesora me castigó porque lo castigaban nuevamente en la casa. Correcto. Muchas gracias por su participación. Vamos en este momento y le cuento que en medio de todos estos problemas que estamos hablando,
está de nuevo tomada la dirección departamental de Francisco Morazán. Ha amanecido tomada. Se encuentra ahí completamente en vivo, las 8:03 Adalid Hernández. ¿Quiénes se han tomado la dirección departamental en esta ocasión, Adalid, y por qué razón? Adelante, vamos con usted, junto con Manuel Rojas. Gracias compañeros. Completamente en vivo desde las afueras de la departamental de Francisco Morazán. Mire, una atípica forma de protestar. Mire, aquí hay un ataúd, pero esta persona aquí ha venido. Y quien es muy conocido, Wilton Gómez. Amigo, buenos días. ¿Por qué de esta forma y a qué se debe la protesta? Gracias, licenciado, por la oportunidad. Fíjese que, como dijo el ministro de Educación, las audiencias son públicas y son transparentes, y a nosotros se han burlado de la dignidad de los docentes. Somos un grupo de docentes que, por ejemplo, a mí me dieron 40 horas para el técnico Honduras. Llego al técnico Honduras donde la directora, que es ilegal por cierto, la directora era juez y parte, era miembro de Talento Humano y también concursó para la dirección, y me dice que yo no puedo entrar al técnico Honduras porque la plaza de educación física la ocupa para transformarla en consejería o en jefatura o en orientación. Es una aberración a la educación. No puede ser que una directora diga que va a transformar las clases de educación física en jefatura o en consejería, cuando educación física solo se dan 2 horas a la semana en los centros educativos. Definitivamente necesitamos que no nos mientan y que si me dan una plaza y voy al centro educativo, que me reciban, porque yo voy a dar a clases a los niños, a los jóvenes que tanto lo necesitan. Es un grupo de compañeros que hemos llegado a los centros educativos y nos dicen que no nos ocupan. Ahora, Wilton, ¿y por qué de esta manera? Porque vemos un ataúd. ¿Qué es el significado? El significado es que me estoy muriendo de hambre. Yo tengo en el sistema ya hace muchos años y sigo en carencia. Estoy en calamidad doméstica y pues esto representa la muerte. Ya me estoy muriendo de hambre, amigo. Definitivamente, si no me resolventan, aquí nomás me voy a quedar en la departamental. Bueno, y ahorita lo van a trasladar, lo van a montar. Bueno, mire, ahorita en este momento van a llevar el cuerpo de Wilton para las instalaciones. Ah, no, ya revivió. Para que se vaya en la procesión. Bueno, mire, aquí andan en el ataúd. Y esto significa que el hombre se está muriendo de hambre y él ya tiene su puesto. Sin embargo, la directora del Instituto Técnico Honduras, pues le está negando de que él haga sus funciones. Y acá hay otras pancartas. Si usted se fija, está acá. Dice realizar concursos para optar a plazas de directores y secretarios departamentales. Manuel, respeto a las decisiones de las audiencias públicas, agilizar investigación de la auditoría forense de COPEN. Y acá dice Frente Amplio del COPEN, hacer públicos los ensayos de concursos de directores y secretarios departamentales. Esto es lo que está sucediendo acá, compañeros, con esta toma por parte de este maestro, y los demás están en apoyo a él, porque ya prácticamente él se ha ganado esta plaza. Wilton, ¿qué va a pasar al final si no tiene... Sí, perfecto, gracias mi amigo. Vamos aquí, bueno, aquí nos han dado... ¿Qué va a pasar ahora? Pues vemos que va para adentro y va a permanecer hasta que tenga una respuesta. Sí, ahorita las autoridades de la dirección departamental dicen que van a hablar con los profesores que tenemos el problema y que nos van a resolver. ¿Cuántos son los que están afectando? Fíjate que somos un montón de profesores que hemos llegado a los centros educativos y nos han dicho que no nos ocupan allá, y ya con la credencial que nos fueron juramentados y que nos dieron en audiencia pública. ¿Y cómo es posible que digan que no los ocupan y en otros centros educativos hasta están pidiendo maestros? A eso me refiero. Fíjese que en mi colegio, por ejemplo, donde yo laboro, necesitamos esa plaza, y la directora me dijo que podía llevarme esa plaza, trasladármela a mi centro educativo, y dijo la directora del Técnico Honduras que no, que ella no le iba a soltar. Perfecto, bueno, ellos van para adentro. Eso, compañero, y disculpa que me meta. No, claro, tiene todo el derecho. Yo soy el primer lugar del área de educación física. Yo estuve en la audiencia con el profesor Wilton. El día de la audiencia yo tomé una estructura que posteriormente una compañera exonerada la solicitó para completarse en el centro educativo donde yo solicité. En el colegio, pues a mí no me hicieron las acciones debido al reclamo, ¿cierto? Días posteriores, la misma junta que aprobó la estructura que yo tomé, me la retiró para dársela a la compañera, ¿verdad? Para completarse. Muy bien por la compañera, porque ella está en su derecho, pero al favorecerla a ella, me han perjudicado a mí y me han dejado a mí sin estructura y sin ningún lugar.
¿verdad?, en dónde ir. Entonces ahora lo que ellos me ofrecen es una estructura fuera del área urbana, ¿verdad?, en la que yo pues desafortunadamente no me puedo trasladar. ¿Dónde tendría que estar usted instalada? Yo solicité, la estructura que yo solicité estaba para el técnico Luis Bográn. La compañera exonerada pues labora ahí, ¿verdad?, y por eso la estructura que yo había solicitado, pues entonces se la trasladaron a ella para completarse muy bien. Pero mi primera opción estaba para la Escuela Nacional de Bomberos, donde existe la necesidad porque no tienen profesor en mi área y hasta ahora no me han podido resolver. Bueno, perfecto. Bueno, mire, son problemáticas y que al final pues no se entiende. ¿Cómo es que dicen que se necesitan maestros? Porque bueno, el viceministro a mí me dijo, licenciado, que ocupaban 6.000 maestros. Aquí están. Y no les dan trabajo. Entonces, no sé cuál es la intención de esta gente, o es que tienen ya de nombre y de dedos que son estos y estos los que van a ingresar y vos no, vos sí porque vos sos amigo de aquel, vos sí porque fíjate que me mandó a decir el diputado Casaña que vos sí, no, que fíjate que el Ponda me dijo que sí. Esto así es, licenciado. Esto así es, lamentablemente. Aquí es por cuello político y no por capacidades. Completamente en vivo desde la Secretaría de Educación, Dirección Departamental de Francisco Morazán. Vamos a volver a estudios principales. Bueno, pues justamente lo que estábamos, doctor Carlos Avión, ve usted lo que estábamos hablando, por falta de plazas. Siguen las protestas. Estamos hablando de que necesitan 6.000 plazas, ha dicho ahí un viceministro de Educación, pero no están nombrando docentes. ¿Qué es lo que ha pasado? Aparentemente el señor Esponda se voló a todos los maestros interinos y no se han nombrado a nuevos maestros, y por eso no hay docentes en muchas escuelas. Y usted ve ahí la protesta muy peculiar, por cierto, esta mañana dentro de un ataúd, un docente ahí protesta porque le han negado su plaza ya en el técnico Honduras. Doctor Savillón. Sí. Mire, precisamente cuando hablábamos de la burocratización o de los procesos administrativos, yo trabajé en el ministerio allá en los 80s y no teníamos ese problema tan grave como se tiene hoy, eso de las famosas estructuras. La estructura no es más que en el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, pues hay lo que se llama una estructura presupuestaria, en donde le dicen la secretaría, el programa y la línea, y finalmente es toda una serie de números en la que dice, esta existe porque fue creada para tal cosa. Entonces, cuando la maestra dice que a ella había solicitado una estructura que era para tal lado, entonces es porque existe esa plaza para ese centro educativo y ahí se debe nombrar. Pero entonces, aquí viene pues esa burocratización de la que está sufriendo, y esta es otra evidencia más, ¿verdad?, de por qué se atrasan los procesos por esa estructura burocrática que ha sido creada, que no es ágil, y que los mismos funcionarios encargados de hacer los trámites, mire, en el caso de la escuela pública, si nombran a un maestro hoy, ya ha pasado en los años anteriores, que pasa hasta un año para que les vengan a pagar, ¿verdad? Es decir, están trabajando y trabajando, pero mientras tanto ese proceso de nombramiento es lentísimo, porque precisamente con la Ley Fundamental de Educación se buscaba la descentralización del sistema educativo, es decir, que no se nombrara todo desde la Secretaría de Educación, desde el ministro, porque antes, en el tiempo que yo laboré, hasta un conserje de una escuelita o de un colegio de cualquier lugar de Honduras lo firmaba el presidente de la República. Hasta allá iba. Pero claro, en aquel entonces era menos gente, menos centros y todo, pues digamos que en 2 o 3 meses salía un acuerdo y ya se le pagaba. Hoy se buscaba que ese proceso se descentralizara, así es que no recuerdo si fue en el gobierno de Flores o en el gobierno de Maduro, que ya esa función de que el presidente estuviera firmando de esos acuerdos se le traspasaron al ministro de Educación. Y ahora ese proceso ha sido bajado a las direcciones departamentales. Pero el enredo burocrático continúa, porque la departamental nombra
y hace el llenado de la estructura, y tiene que ir a finanzas y luego todo el trámite para que salga el nombramiento. Entonces ahora tal vez el acuerdo no se tarda, pero el pago sí se tarda. Entonces ese es el problema de que queremos descentralizar en el país, es una necesidad, pero las autoridades no quieren porque pierden poder con ello, ¿verdad? Y eso nos pasa a nosotros las escuelas privadas. Nosotros, miren, solo así brevemente le cuento. Y es el argumento que nosotros hemos puesto a las autoridades del Ministerio de Educación. Para nombrar un maestro en una escuela pública, lo que usted escuchó de esta maestra, hay que identificar la estructura. Entonces viene el director del centro educativo, hace la propuesta, lo que le llaman, esa propuesta se le llama acción de personal. Esa acción se lleva a la departamental. La departamental entonces emite el acuerdo y se manda a recursos humanos. Recursos humanos genera la planilla para poderle pagar. En el caso de los privados, no se exigen que nosotros hagamos el mismo proceso. Pero ¿acaso pague el gobierno al maestro de una escuela privada? No. En una escuela privada, la relación laboral se inicia con el contrato de trabajo y es el propio centro educativo el que genera la planilla y es la que paga. Pero ellos quieren que nosotros hagamos el mismo proceso, acción de personal, llevarlo a la departamental, que la departamental emita el acuerdo y solamente así dicen que es legal el nombramiento. Cuando el estatuto del docente lo dice clarito, que el propietario contratará, dice. No es que podrá, es que contratará al personal. Entonces, ese tipo de discusiones y disputas las hemos tenido todos estos años. Y unas autoridades lo aceptan al final a regañadientes, otros vienen uno nuevo y aquel no, es que no tiene que ser así. Así es que ese es el eterno problema que tenemos, esa mentalidad centralizadora que tienen pues, toda gente. Cuando llega al gobierno se considera los más poderosos, los que son dueños de vidas y propiedades y voluntades y todo. Entonces, lamentablemente, esa cultura sigue prevaleciendo, lamentablemente. Correcto. Doctor, el presupuesto que está, ha mejorado la inversión en educación en nuestro país, partiendo del Producto Interno Bruto, ¿ha subido o ha bajado la inversión en educación? Ha bajado, porcentualmente ha bajado. Como le decía, de allá de un 9% que no recuerdo si fue en el gobierno de Carlos Flores o Maduro o del mismo Mel Zelaya, que llegó hasta un 9% en algún momento. En este momento no tengo el dato, pero por el año pasado, que mal no recuerdo, andaba allí alrededor de un 5%. O sea que porcentualmente se ha reducido. Ahora, le incrementan 2.000, 3.000 millones cada año, pero según las necesidades que va representando el sistema educativo, la inversión cada vez porcentualmente se ha reducido. Bueno, lastimosamente, imagínense, venimos de un 9%, al igual que no solamente en la educación pública, en los diferentes gobiernos ha venido en declive la inversión en educación, cuando el patrón general a nivel mundial es que los gobiernos deben invertir, más bien deben aumentar la inversión en educación como parte del Producto Interno Bruto. Aquí veníamos de un 9%, ahora estamos más o menos en un 5%. Igual ocurre con la inversión pública en general, la educación, sobre todo en infraestructura. Dice que un tiempo se llegó a invertir justamente un 9% en inversión pública, o sea, carreteras, hospitales, escuelas, etcétera. Hoy, a veces ha habido veces que estamos en un 1%, es decir, un lempira de cada 100 lempiras de los gobiernos va a inversión pública. De ahí todos saben que se va en sueldos y salarios, sueldos para maestros, para policías, para enfermeras, para médicos, etcétera, sueldos y salarios. Por eso el país ha ido desmejorándose en los últimos años. Y le pregunto, doctor, este tema, por ejemplo, yo recuerdo ya para ir finalizando, doctor Savión, cuando comenzó la actual, este año, sobre todo en diciembre, alardeaban todos los dirigentes magisteriales que están ahora en educación, manejando la educación pública, que iban a tener 3 millones de matriculados, que iba a subir como nunca, dijeron, la matrícula escolar. Hay críticas de sus mismos dirigentes que no han llegado ni a 2 millones.
Ni a 2 millones, doctor, de matriculados en el sistema educativo. ¿Qué le parece? Sí, mire, esas cifras es que yo creo que están partiendo de las proyecciones de población que hace el Instituto Nacional de Estadísticas, que según las proyecciones que hace el INE, pues deberíamos tener una población entre los 5, digamos, 4 a los 18 años, deberíamos tener una población, vamos a suponer, de 3 millones. Pero aquí hay 2 o 3 cosas que mencionar. En primer lugar, la tasa de natalidad en el país se ha ido reduciendo, ¿verdad? Antes, por ejemplo, yo recuerdo, yo en la pedagógica enseñé por muchos años la clase de geografía humana y yo veía un componente de demografía con mis estudiantes. Entonces hacíamos cálculos de tasas de natalidad, de mortalidad, etcétera. Y allá en los 80, por ejemplo, la tasa de fecundidad total, que lo que me dice la tasa de fecundidad total es cuántos hijos en promedio se espera que tenga una mujer al final de su vida reproductiva. Y en aquel entonces, por ejemplo, para las mujeres en zonas rurales aparecían alrededor de entre 6 y 7, ¿verdad? Y en las zonas urbanas aparecían entre 4 y 5. Ya en los 90 esos datos iban bajando y en este momento pues no he visto la tasa, los cálculos para este año, para el año pasado, pero en general hay otra tasa que se llama tasa neta de reproducción y aparecía que Honduras andaba con la tasa neta de reproducción, es cuántas niñas está teniendo una familia, porque son las mujeres las que reproducen a la familia. O sea, si tenemos un padre-madre, estos en teoría deberían tener 2 hijas, una para que reemplace a la madre y otra para que reemplace al padre. Esa sería la teoría para reproducción de la población. Hay países, por ejemplo, en el caso de países europeos, donde esta tasa está menos de 1. O sea, en vez de tener 2, tienen menos de una niña. Así que por eso la población se está envejeciendo, no se está reemplazando a sí misma. En el caso de Honduras andaba en más de 3, ¿verdad? Entonces por eso la tasa de natalidad aparecía como elevada y la población creciendo y creciendo y creciendo. Pero en los últimos 20, 30 años, esa población, la tasa de natalidad bruta, que se ponía ya en los 80, alrededor de 40, 42, titular, lo veo con reserva, porque sé que científicamente que la población se está reproduciendo, está creciendo, siempre crece la población, porque si están naciendo, vamos a suponer, 25 por cada 1000, pero mueren 5, entonces me quedan un positivo de 20. O sea que la población siempre va a estar creciendo. Pero entonces, reducción de natalidad y el aumento de la migración o de la emigración, que es lo que se ha dado, porque en esas caravanas van miles de jóvenes y miles de niños también, ¿verdad? Entonces, esos elementos hay que considerarlos. Y por el otro lado, que la Ley Fundamental de Educación establece claramente, la educación es un derecho, pero también es un deber. Y ese es uno de los méritos de la Ley Fundamental de Educación. Yo tengo derecho a educarme, pero también tengo el deber de educarme. Y como padre de familia tengo el derecho de que el Estado me provee oportunidades de educación para mi hijo, pero también tengo el deber de enviar a mi hijo a la escuela. Y por eso, y ese mensaje las alcaldías lamentablemente no lo están interpretando. El otro día que iba precisamente para Santa Bárbara, iba en mi carro, iba escuchando una emisora de Jesús de Otoro y me alegró muchísimo escuchar un bando, como le llaman los comunicados que sacan las municipalidades, allí en el mes de febrero precisamente, escuchar un bando de la alcaldía de San Isidro, un municipio de Intibucá, ordenándole a los padres de familia ir a matricular a sus hijos a la escuela. Ojalá los 298 municipios del país hicieran eso, porque es una obligación de las autoridades municipales
colaborar en la educación de la juventud de su comunidad. Y ese tipo de medidas son las que todas las alcaldías municipales deberían ejercer permanentemente. Antes, cuando iba yo a la escuela, había policía escolar y iban de casa en casa. Y si un niño no iba a la escuela, pues ahí estaba el policía escolar diciendo, bueno, ¿y este muchachito por qué no está yendo a la escuela? Falta eso. Y la ley fundamental manda que se haga ese tipo de situaciones. Pero nuestras autoridades se hacen de la vista gorda, no cumplen con ese mandato, ¿verdad? No solamente en eso hemos ido en retroceso con esto de la policía escolar. Fíjense que antes había sido una policía de carretera, yo recuerdo. Andaba en unas patrullas, en unos carros café. Eran, por cierto, un poco feos estos carros, pero andaban en las carreteras. Hoy todo eso desapareció. Antes habían los famosos sábados cívicos, también desaparecieron. Desgraciadamente hemos retrocedido en todo esto, pero el tema educativo, imagínense, decían 3 millones, ni a 2 millones llegaron, ¿verdad? Porque se ponen a hablar cosas que no saben, llegan presuntamente con un ímpetu, en este caso estos dirigentes magisteriales que les otorgaron el manejo de la educación pública, porque todos los que están ahí en este momento son dirigentes magisteriales. Daniel Esponda, Jaimito Rodríguez, Edwin Oliva, Edwin Hernández, todos, del COPRUN, del COPEN, del otro colegio, ¿cómo se llama? El Colprosuma, etcétera. Están todos ahí, así que nos pueden alegar. Y supuestamente son los que más conocen el sistema educativo. Sin embargo, mire, 11 escuelas cerradas por lucha por plazas. Pero el problema no es del docente, el problema es del que gobierna en este momento la educación pública, o sea, el señor Daniel Esponda. Si se han enredado todo esto con estas plazas, porque hay por ejemplo muchas quejas, doctor, que no se ha respetado ese concurso que se dio. Las audiencias públicas, ¿para qué hicieron audiencias públicas si no las iban a respetar? Dígame usted. Sí, justamente, pero es que hay otro elemento, Armando, que ahorita coincide en este año que hay elecciones en 2 colegios magisteriales, ¿no? En el Colprosuma y el COPEN. Y eso también está incidiendo, porque si usted vio allí en la noticia que pasó, dice Frente Amplio. Y el Frente Amplio es un frente interno del COPEN, que obviamente tiene su lucha porque ellos van a elecciones en el mes de octubre. Y del otro lado está el FREDE COPEN, que es el otro frente. Entonces ahorita en el COPEN hay esa lucha interna. Y lo igual sucede en el Colprosuma. En el Colprosuma está también la lucha, aún dentro del mismo frente, porque ahorita el que gobierna en el Colprosuma es el Leovigildo Pineda Cardona. Pero dentro del movimiento también hay una lucha, ¿verdad? Y la lucha allí de los que están a favor de Pedro Arnaldo Pinto y los que están en contra de Pedro Arnaldo Pinto, ¿verdad? Entonces están los Pinto y los antipinto, como le llamo yo, ¿verdad? Y eso entonces, eso está repercutiendo en estas cosas que están pasando con el nombramiento de docentes, pero también está pasando con la socialización de las reformas a la ley del INPREMA. También ha tenido su impacto, porque donde se ha ido a la socialización, pues los de un bando que se oponen a cómo se está planteando la reforma y los del otro que lo andan promoviendo. Entonces, pues la lucha gremial también está teniendo su impacto en esta situación que estamos discutiendo. Bueno, imagínese usted, un valor agregado, entre comillas, para que la educación pública se deteriore aún más en nuestro país. La lucha interna, la lucha gremial, y efectivamente están esa cantidad de movimientos internos, sobre todo en el Colprosum y el COPEN en nuestro país. Bueno, doctor, muchísimas gracias y esperamos, esperamos que algún día que lo invitáramos a usted, si Dios nos da esa oportunidad, Diosito, hombre, pudiéramos hablar que por fin está la educación mejorando, la educación pública. Cada vez que hablamos con usted, vamos en declive, vamos guindo abajo. Y eso es lamentable, porque sin educación, imagínense que estamos hablando únicamente de las clases ahí en las aulas, con pizarra, con la famosa tiza, cuando en el mundo ya todo eso ha desaparecido. ¿Por qué? Porque hablar de lo otro ya es pedir demasiado. Ya es pedir demasiado, ya hablar de cómo
adaptarnos a la nueva, porque estamos o seguimos educando a nuestros niños para una educación que prácticamente ya no existe, o para un mundo, perdón, que prácticamente ya no existe. Bueno, Armando, mire, yo en esto creo que un poco, no pesimista, pero realista más bien. Nunca vamos a dejar de enseñar a leer y a escribir y a contar. Una computadora no nos va a sustituir a los maestros en ese papel. Con la inteligencia artificial dicen que la inteligencia artificial, una computadora me va a enseñar a hacerlo. Yo todavía tengo mis temores que la tal inteligencia artificial vaya a servir para que la máquina nos mande a los humanos y no nosotros a las máquinas como todavía lo estamos haciendo. Por el otro lado, la tecnología, como repito, no me va a sustituir a mí allá en el aula, en la enseñanza de valores. Una máquina no me va a enseñar valores. Somos nosotros, los humanos, los que los vamos a enseñar. Por lo tanto, cómo enseñarle a un niño a leer y a escribir, cómo comportarse, va a ser papel de nosotros los maestros, aquí en el presente y en el futuro. Pero también es cierto que no estamos preparando a nuestros jóvenes para que puedan adaptarse a los cambios, así como nosotros, usted y yo, que nacimos desde mitad del siglo pasado, pues nos hemos ido adaptando. Allá cuando éramos estudiantes, ¿qué nos íbamos a imaginar que íbamos a estar en una comunicación, usted en su lugar y yo en el mío, y que nos estemos viendo y interactuando? Era impensable. Pero nosotros nos adaptamos y estamos haciendo uso de esto. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a aprender a resolver problemas, nos enseñaron a leer y comprender lo leído, nos enseñaron a escribir, nos enseñaron a contar, y esas herramientas nos han servido para que seamos lo que somos hoy. Pues esos elementos no nos vamos a abandonar ni vamos a dejar de hacerlo con las futuras generaciones, lo vamos a tener que seguir haciendo. Es más, hay distritos escolares en Estados Unidos que en un tiempo prohibieron que a los alumnos se les enseñara caligrafía. Imagínense usted. Pero ahora, más bien están recomendando que los niños vuelvan nuevamente a escribir a mano, porque con las máquinas han perdido el desarrollo del motor fino, que es el que se necesita para los trazos finos que debe hacer en la mano. Es más, en Francia, por ejemplo, aunque hay críticas, pero en Francia el gobierno ha dispuesto que los alumnos vuelvan, así como lo hacían nuestros maestros, que nos ponían a leer en voz alta, para que aprendiéramos a usar los signos de puntuación, para que aprendiéramos a entonar adecuadamente cuando leíamos. Bueno, en Francia eso ya ordenó la ministra de Educación que se vuelva a hacer eso, porque se ha detectado que los muchachos ahora, con esto de la tecnología, de los teléfonos, de las pantallas y todo eso, ya no pueden ni expresarse, ¿verdad? Entonces ve usted cómo esta euforia que se da de esos rayos por las tecnologías, de repente las hemos absorbido, pero no hemos sabido absorberlas, sino que nos hemos dejado al punto de que la máquina prácticamente está conduciendo nuestras vidas y eso es peligroso. Bueno, ya para entonces el cierre solo le comunico, doctor, que vaya, mire, por ejemplo, ha renunciado el pionero de la inteligencia artificial y porque advierte de los peligros de esta tecnología. Mire, ese problema que le digo, la inteligencia artificial, aunque no queramos, va a llegar, ahí está, mire el hombre. Aunque no queramos, esto va a llegar y hay un peligro, lo dice en este caso Geoffrey Hinton, que es algo así como el cerebro de la inteligencia artificial, advirtiendo de los peligros. ¿Cuál podría ser un peligro? Inclusive, que la inteligencia artificial, sobre todo en los robots, comience a pretender manejar a los humanos, manejar la conducta de los humanos, que quiera gobernar inclusive a los humanos, ¿verdad? Ese es el peligro, ¿va? Pero sea como sea, va a llegar.
Ahí están pidiendo inclusive otros intelectuales o expertos en esta temática que pospongan la puesta en vigencia de la inteligencia artificial, por lo menos unos 6 meses, un año, pero la cuestión está en que más tarde, más temprano que tarde, o más tarde que temprano, va a llegar. Y la pregunta es, ¿nos estamos preparando para ese nuevo mundo? Por eso siempre decimos, algunos escritores, antropólogos o sociólogos dicen que algunos países van a desaparecer porque no se están adaptando a ese nuevo mundo que viene hoy, ya sea en el tema educativo, en el tema tecnológico o en lo que sea. Y uno de esos países que puede desaparecer, no hablamos que va a desaparecer físicamente, sino que se va a quedar allá, rezagado en medio de la nada, es Honduras, porque no estamos haciendo nada para adaptarnos a eso que viene. Es como por ejemplo, que nos hubiéramos quedado rezagados con el internet. Mire, ahí estamos con el internet trabajando. Justamente estamos hoy con el doctor Savillón, gracias al internet, ¿verdad? Porque sin internet no hay Zoom, ¿verdad? No hay Zoom, no hay Signal, no hay Telegram, no hay WhatsApp. Tiene que haber internet. Entonces, igualmente también así debemos de adaptarnos a este nuevo mundo de hoy. Desgraciadamente no lo estamos haciendo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, Armando, muchas gracias también por la invitación y como siempre le agradezco la oportunidad que nos da de podernos comunicar con su enorme auditorio. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, el doctor Carlos Héctor Savillón, una autoridad, diríamos, en esta temática educativa en nuestro país con muchísimos años, más de 40 años de ejercicio académico en universidades, en escuelas, director de escuelas bilingües. También es el gerente de la Federación de Instituciones Privadas Educativas de nuestro país. Mire, el tema educativo debería de preocupar más a nuestra clase política, porque el político cuando anda en campaña pues ofrece todo, que el país va a cambiar, que cuando llegue él va a transformar la educación. Aquí hubo un presidente que dijo, si algo yo le daría al pueblo y a nuestros niños sería educación, pero convertido en gobierno, mire, se olvidan desgraciadamente. Así que este tema debe preocupar, mire, en la educación. Yo recuerdo aquí cuando el huracán Mitch vino la princesa Sayako de Japón y trajo una obra de teatro que aquí la presentaron varios días, ahí en el Teatro Manuel Bonilla. Se llamaba 100 sacos de arroz y narra la historia de un pueblo que fue embestido, que fue arrasado por un fenómeno climático, y en ese tiempo acababa de pasar el huracán Mitch en Honduras, para que usted interprete el mensaje que trajo Japón a través de su princesa Sayako. Entonces, la historia es que todo el pueblo le regalan 100 sacos de arroz, el pueblo que había sido devastado, y todo el mundo dice, pues a comerse el arroz. Y entonces dijo el sabio del pueblo, no, dijo, si nos comemos ese arroz, ya mañana vamos a tener hambre otra vez. Mejor vendamos parte de ese arroz y con ese dinero, dijo, reconstruimos nuestra escuela, que fue arrasada por el huracán, ¿verdad? Y la gente no quería. ¿Por qué? Porque la gente quería comer y punto, tenía hambre y es lógico. No, dijo, y hubo un pleito en el pueblo. Al final se impuso la sabiduría del anciano del pueblo y comieron parte del arroz y parte del arroz, con parte del arroz que fue vendido, reconstruyeron su escuela. ¿Por qué? Porque con la educación vamos a comer siempre, dijo el sabio. Pero si nos comemos los 100 sacos de arroz hoy, mañana vamos a tener hambre de nuevo. Ese es el mensaje que se envía a nuestros pueblos, que le demos educación a los niños, porque con educación van a comer siempre. Pero desgraciadamente nuestra clase política no ha entendido eso. Vamos a la pausa y cuando regresemos continuaremos con el noticiero matutino CHTV. Tendremos resumen de noticias internacionales. Mañana sábado 6 de mayo será coronado Carlos III, un rey, creo que es de los reyes más impopulares que ha habido en toda la historia de Inglaterra, ¿va? Del Reino Unido. Un hombre impopular, y la mujer de él todavía más impopular, ¿va? La famosa, la tal Camila, ¿va? También será porque la gente aquí llegó a querer a la princesa Diana, que era la esposa de rey, ahora rey Carlos III, ¿verdad? Y Camila se lo quitó. Imagínate qué culebrón este, ¿va?
Camilo prácticamente le quitó al esposo. Y luego en esas andanzas de la princesa Diana, Lady Di, ya todo el mundo sabe la historia, pues que murió en un accidente ahí en París, creo que fue en 1996. Pues mañana sábado 6 de mayo será coronado este hombre, Carlos III, luego de la muerte de su madre, Isabel II, hace como 6 meses más o menos que murió. Tendremos también noticias, más información internacional, tendremos información deportiva. ¿Ah? El Real Sociedad se ha impuesto ayer y se está salvando aparentemente del descenso. Ah, perdió fue. Ay, híjole, no, hombre. El Progreso fue que ganó. El Honduras Progreso fue que ganó, es cierto, 2-1. Es que Gabriela aquí iba con el Real Sociedad y pensé que había ganado la Sociedad. Costal de Sal, dije Gabriela. Imagínate usted, pobre Real Sociedad. Iba Gabriela con ellos, perdieron ayer, va. Va con Motagua, pierde Motagua. No, hombre. Queda María. Costal de Sal. Ah, iba con España se ganó, ¿va? No, quedó 0-0. 0-0. Ah, favorable, dice que favorable es el resultado. Bueno, vamos a la pausa y cuando regresemos volvemos con más información aquí en CHTV. Madre querida.